En estos bellos paisajes, así como en todas las ciudades y países de nuestro planeta, el mal ronda al hombre, porque le ronda su propagador, el diablo. El príncipe de este mundo, como le llama el Evangelio, odia a Dios, o sea, a la bondad en persona. Por eso no puede amar a nadie. Y se esfuerza por esclavizar al hombre, separándole de su Creador. Este ángel orgulloso y apóstata disputa a Dios el rico botín de la libertad y el amor de sus criaturas. Toda la historia del mundo cruje por la influencia nefasta del tentador, que lucha por arrebatar a Cristo las almas redimidas por él en la cruz. La tentación al pecado es la actividad principal de Satán, pero no la única. La más extrema es la posesión. Efectivamente, en toda la Iglesia latina se había abandonado por 3 siglos el ritual de los exorcismos, y de ahí que se haya hecho interesante hablar de ellos. Quisiera subrayar que el nuevo impulso dado a la reanudación de los exorcismos se vio favorecido por 2 acontecimientos importantes. El primero fue el discurso que pronunció el Papa Pablo VI el 15 de noviembre de 1972, en el que calificó al demonio de peligro número 1 para la salvación de las almas. Fue un discurso que tuvo un gran eco y hasta provocó escándalo en aquellos para quienes el diablo es una figura mítica y no un ser real. Debo también admitir que a los exorcistas nos prestó un buen servicio la película El Exorcista, un film que tuvo gran resonancia en todo el mundo, a pesar de tener escenas irreales con efectos espectaculares. Pero logró difundir de nuevo la palabra exorcista y la figura de ese sacerdote que tiene el poder de expulsar al demonio. Mientras que ahora entre nosotros, en toda la Iglesia Católica Latina, encontrar un exorcista se ha convertido en una tragedia. Es dificilísimo. Mismo hay una demanda, un dato lo puede aclarar. En Francia, que es un país muy racionalista, pues en los últimos años han nombrado 90 exorcistas, lo cual da un índice de la demanda tan tremenda que hay. Hay países donde este ministerio está bien atendido, como es en Italia, pero hay otros países donde hay muy poquitos exorcistas y poco conocimiento de estos fenómenos. En esta materia, además de la liberación de los espíritus inmundos, hay que tener en cuenta que esto es algo novedoso en la historia de la humanidad. Nunca ha habido ni siquiera los profetas expulsaron demonios. Los profetas hicieron milagros. Elías y Eliseo incluso resucitaron muertos, pero nunca expulsaron los demonios. El primer exorcista de la historia de la humanidad es Jesucristo. Y él dio este poder a sus apóstoles. Es un poder que da a su iglesia. Y cuando en la ascensión se despide, dice, lo recoge Marcos en el capítulo 16, los que crean, no solo los sacerdotes, sino los que crean, expulsarán demonios y sanarán enfermos imponiéndoles las manos. Los que crean. A los ministros, es decir, a los obispos, presbíteros y diáconos, por la ordenación reciben este poder. Lo que sucede es que, como ha habido un abandono de este ministerio, tanto de sanación como de liberación, pues eso es un poder muy desconocido. En los seminarios muy raramente se enseña a los candidatos al ministerio ordenado, muy raramente se les enseña que tenemos ese poder.
Porque para exorcizar a una persona no basta un exorcismo. Algunos creen que pueden venir a Roma, recibir un exorcismo y volverse a casa curados. Se necesitan muchos exorcismos. Yo he escrito que puedo estar contento, sí. En un caso de mediana gravedad, la persona se libera en 4 o 5 años de exorcismos al ritmo de un exorcismo por semana. Se entiende así que no se puede pretender que una persona que está, por ejemplo, en Madrid, venga a Roma una vez por semana durante 5, 6 o 7 años. A veces incluso se necesitan más. El exorcismo es una oración de impetración. Para que tenga éxito, es necesario que en un momento dado intervenga el Señor de manera verdaderamente milagrosa. Allí donde no hay exorcistas, trato de poner a los interesados en contacto con los grupos de renovación carismática católica que no hacen exorcismos, sino oraciones de curación y liberación. También estas oraciones son eficaces porque Jesús dio el poder de expulsar demonios con la fuerza de su nombre a todos los que creen en él. La diferencia es esta, que el exorcismo es una oración oficial hecha en nombre de la Iglesia, con la autoridad de la Iglesia, y por sí es más eficaz, más fuerte. En cambio, la oración de liberación es una oración personal, pero si se hace con fe, también resulta muy eficaz esta oración de liberación que pueden hacer todos los que creen en Jesucristo, sean hombres, mujeres, niños o adultos. El exorcismo es una plegaria. No es, por tanto, algo espantoso, algo que hace temblar a la gente. No. Es una simple oración en la que se pide a Dios liberar a la persona de la presencia o de la influencia del diablo. Y se manda al diablo, en nombre de Cristo, que se vaya. Vean, yo antes de empezar me pongo la estola, que es el típico indumento sacerdotal, estola violeta. Me pongo la estola larga porque me es más cómodo para poder ponérsela sobre la espalda a la persona que debe ser exorcizada. Luego empiezo con el agua bendita. Esto es un frasco con agujeros y bendigo a la persona con el agua bendita. Luego le hago besar el crucifijo. Yo uso un crucifijo en el que está inserta la medalla de San Benito, que contiene varias frases contra el demonio. San Benito no era exorcista, pero era un santo, y sabemos que los santos liberan del demonio aún sin ser exorcistas. Es interesantísimo ver cuántos santos, sean hombres o mujeres, han liberado a personas del diablo. Por ejemplo, en tiempos de Santa Catalina de Siena, cuando un exorcista no lograba liberar a una persona, la enviaba a Santa Catalina de Siena, que no era sacerdote, que no era exorcista, pero era santa, y lo liberaba. Para ser exorcista es necesario ser sacerdote nombrado por el obispo. Un obispo no puede nombrar exorcista a un laico, solo puede designar a un sacerdote. Hago besar el crucifijo y luego empiezo a decir mis oraciones con la mano sobre la cabeza. En general, los exorcistas tienen en la otra mano el libro con el ritual de los exorcismos, pero yo no lo necesito porque me lo sé de memoria después de haber hecho tantos, y pongo la otra mano sobre la espalda. Y así rezo. En un determinado momento utilizo el óleo de los catecúmenos,
que es el óleo que usan en el bautismo. Y unjo con él a la persona. Recuerdo que para liberar a una persona se necesitan tantos y tantos exorcismos. Por eso conviene tener cerca un exorcista. Yo acostumbro a decir a los que me vienen, diríjase a su obispo y pida el exorcismo con la esperanza de que los obispos, a fuerza de oír tantas y tantas demandas, se decidan a nombrar exorcistas, aunque solo sea para verse libres de la insistencia de tantas personas. Normalmente la persona no se libera durante un exorcismo. El exorcismo reza por la liberación, pero a menudo la persona se ve libre cuando acude a un santuario mariano, como por ejemplo el de Nuestra Señora del Pilar, o incluso al más cercano a su casa. A menudo se liberan después de una larga adoración eucarística. He tenido casos de pacientes míos que se han liberado en Lourdes después de haber rezado durante toda la noche ante la gruta de Lourdes. Es importantísima la oración. El Evangelio nos dice que algunos diablos no se echan sino con la oración y el ayuno. Naturalmente es importante que rece la persona interesada, que recen sus familiares y que se haga rezar a comunidades religiosas o grupos de oración. Porque la liberación del demonio es fruto de una intervención extraordinaria de Dios que se obtiene mediante la oración. En sustancia, la oración del exorcismo se resume en una frase: en nombre de Jesús, Satanás, vete. Porque se basa en este poder que Jesucristo dio a los apóstoles, después a los 72 discípulos y finalmente a todos los que creen en Él. En mi nombre expulsarán a los demonios. Por eso lo esencial es la imposición a Satanás. En nombre de Jesús, Satanás, sal. Una de las razones por las que al parecer no abundan los exorcistas es el miedo a la venganza del diablo contra quien le combate. ¿Está fundado ese temor? Después corren muchas historias de venganzas del demonio contra exorcistas, muchas. Son falsas, son mitos que van corriendo y corriendo y al final se hacen grandes. Aunque, para ser honesto, debo decir que alguna vez sí que han ocurrido. Pero si han ocurrido ha sido porque Dios lo ha permitido. Porque Dios lo ha permitido. Si no, no. Yo, por ejemplo, debo decir que hasta que no publiqué mi tratado de demonología, pues nunca me había pasado nada. Y sin embargo, después de publicarlo, pues me empezaron a ocurrir cosas. Un buen día me acuesto después de dar una conferencia, estoy con las manos así, tumbado en la cama, y de pronto veo que se enciende la luz de la habitación, hasta oí el interruptor. Pues alguien pensará, uy, ¿se pondría usted lleno de miedo diciendo el demonio está aquí? No. Dije, vaya, qué poco puede hacer. O sea, realmente, qué poco puede hacer el demonio más que encenderte la luz y poca cosa más. Entonces ya en el mismo ritual se le dice al mal espíritu que de ninguna manera ataque físicamente a ninguna persona presente, y siempre lo ha hecho así. Ha tenido manifestaciones como conatos, pero nunca los ha llevado a obra, a realidad. Sí, en cambio, esto sí, insultos, esto sí. Insultos, agresiones verbales, esto sí. Pero no, en cambio, agresiones físicas. Yo nunca las he visto. Sí, alguna vez, conmociones, saltos, etcétera, de manera que han tenido que sujetar un poco a la persona para que no se hiciera daño él mismo. ¿Cómo se vence a los demonios? Es muy importante que la victoria es con la oración dirigida a Dios. Esto lo aprendí en una ocasión que estaba de paso en una misa al acabar,
estuvieron rezando por los enfermos. Y de pronto había una persona poseída y saltaron los demonios. La retiramos porque no se debe hacer liberación en público y estuvimos orando. Y cuando llevaba 1 hora y pico, yo estaba agotado. Yo no era exorcista de esa diócesis y no podía hacer exorcismo, pero hice oraciones de liberación y estaba agotado. Y le dije a la Virgen interiormente: Madre, échanos una mano, porque yo ya no sé qué más hacer para que se vayan estos. Dile a San Miguel que ayude. Y efectivamente, en un momento, de pronto veo que la señora levanta el puño. Yo pensaba que iba contra mi cara y no, era como si blandiera una espada, y dijo: alabado sea el Padre. Digo: ¿esto qué es? Porque indudablemente ella no era voz de hombre, no era, los demonios no dicen esas cosas, y me dice una persona que estaba al lado: Padre, es San Miguel. Y pues alabado sea el Hijo. Entonces me di cuenta de que San Miguel nos estaba enseñando a derrotar a los demonios. ¿Y cómo? Alabando, dirigiéndonos a Dios, no a ellos, sino dirigiéndonos a Dios. Es como hay que actuar, no darles protagonismo. Ellos quieren ser el protagonista de las personas atribuladas, y no hay que darles protagonismo. Y es un ministerio en el que hay que actuar con mucho discernimiento.